Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Todopoderoso. Bienvenidos a la casa de Dios. Llegamos para otra reunión. Hermanos, estos días están teniendo que soportar el pastor Jaime. Con mucha paciencia, aquí todos los cultos, pero el doctor Suárez ya regresa y vamos a entrar en la palabra de Dios, que es muy importante. Vamos al libro de San Marcos, Mateo, capítulo 17. Marcos fue el culto anterior. Es el mismo pasaje bíblico que prediqué sobre Lucas con Marcos y ahora es con Mateo, capítulo 17. San Mateo, capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Ya estudiamos recientemente que Jesús tenía 70 discípulos que fueron a hacer la obra de Dios. En el libro de San Lucas está esto. En el capítulo 10 es sensacional. Versículo 17, regresaron los 70 con gozo. Después lo vemos a Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 13, llamando a sus discípulos, Marcos 3:13, convocando a los discípulos. Allí están los 12, pero había 3 que eran más cercanos, Juan, Pedro y Santiago. Siempre digo que Dios no tiene privilegiados, Dios no tiene amiguitos, Dios tampoco acepta aduladores. ¿A quién acepta Dios? ¿A quién lo busca? La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y al que a mí viene, dice, no lo echo fuera. Entonces Dios no tiene privilegiados, pero ellos se acercaban más. Y cuando usted es más cercano, tiene algo con él, que allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Usted lo va a conocer a Jesús como los demás no lo conocen. Acérquese, no lo dude. Cualquiera que se acerca a Él no será echado fuera. Él lo va a aceptar. Señor, quiero conocerte más, quiero involucrarme más contigo, quiero acercarme más a ti, quiero conocerte más. Y se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con Él. Seguramente ellos lo oyeron después del Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún acercándose al Señor, aún siendo una persona íntima, no se olvide que Él es Señor. Nosotros somos sus siervos, pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios y a ser guiados por Él. Sigue así. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Guarde bien esta palabra. Pedro tuvo esa experiencia con Dios, pero aquí vemos que él quería decirle algo a Jesús, pero en ese momento vemos que el Señor Dios mandó oír al Hijo. ¿Qué es oír al Hijo? Escuchar la palabra de Dios. Pero hay gente que oye la palabra de Dios y ¿qué hace? Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo suelo decir que es cómico, ¿no? El hombre se escondió de Dios detrás de un árbol. Y a veces hay gente que cree que se puede esconder de Dios. Dejaré ese comentario para otro día. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Ya expliqué aquí que parece que Dios no es Dios. Hombre, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde él estaba? Sí, sabía. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él conoce todas las cosas. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le dijo eso? Porque le estaba dando una oportunidad. Continúa así. En el versículo 10. Era el 10. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Una vez más,
Parece que Dios no es Dios. ¿Acaso has comido del árbol? Oh, tú no eres Dios, que conoces todas las cosas. No. Es la gran oportunidad que el Señor nos está dando. El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: ¿por cuánto esto hiciste? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Solo vamos a leer hasta aquí, Porque este no es el mensaje de hoy. Sin embargo, vemos que el Señor Dios habló ¿con quién? ¿Con Adán? ¿Habló con Eva? Con el diablo no habló, le dio la sentencia. Lo mismo es con nosotros. No tenemos que hablar nunca con el diablo, sino darle la sentencia, reprenderlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero nuestro mensaje es que Adán oyó su voz y se escondió. Y hay gente que al oír se esconde. ¿Cómo es eso, pastor? Él endurece el corazón. Es como si Dios no estuviera hablando con él. Es como si esa palabra no fuera para él. Como si el mensaje no fuera para él. Las personas tienen que aprender a oír la voz de Dios. Vamos a volver para poder explicar. Salmo 95, versículo 7. Dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, no se esconda, no le cierre su corazón a Dios. Permita que Él entre. Porque cuando Dios le habla, aunque lo esté reprendiendo, La palabra de Dios es para levantarlo. La palabra de Dios quiere que el hombre esté de pie. quiere que las personas se levanten. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, considerado el tercer gran profeta. El primero fue Isaías, después encuentra a Jeremías y luego Ezequiel. Capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Después de hablarme, entró el Espíritu en mí Y me afirmó sobre mis pies. y oí al que me hablaba. Cuando usted abre el corazón y deja que la palabra de Dios entre, cuando la palabra de Dios entra en su corazón, lo levanta. Puede haber caído. Como fue el caso de David. David cayó. Fue serio, pero él oyó la voz de Dios y se levantó. ¿Cómo oyó la voz de Dios? Acordándose de la misericordia de Dios. También se acordó. ¿De qué más David se acordó? De que su error fue grande, pero la misericordia de Dios es mayor. ¿Cuándo lo oímos nosotros? Cuando nos acordamos de la palabra de Dios. Y en lugar de callarnos o escondernos, no, nos presentamos ante Dios y tenemos que hacer lo que la Biblia dice. Nos presentamos a Dios sin juzgarnos. No esperamos el juicio, nos juzgamos cuando oímos la palabra de Dios. Sigamos en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 11. Esta palabra es muy importante. El versículo 23 es el mensaje de la Santa Cena. Primera a los Corintios 11, 23. Dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, lo que Pablo enseñaba era lo que recibió del Señor. Es lo mismo, yo no puedo enseñar algo que no haya recibido del Señor. No puedo enseñar algo que no está en la Santa Biblia, y todo lo que enseño está en la Santa Biblia. Ahora vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Como ya había dicho, no es solo en la Santa Cena, sino cuando usted oye la voz de Dios. Cuando usted oye la predicación y la misma le enseña algo a usted, algo que está ocurriendo, o la palabra le revela algo a su vida, usted no debe callarse delante de Dios. Pruébese. No, realmente es para mí. No me voy a esconder. ¿Será que Dios le estaba hablando a otro? Cuando él oyó la voz de Dios, se escondió. Dios fue específico al decirle: hombre, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces la palabra es específica para nosotros? Es como si no hubiera nadie en la iglesia y el mensaje fuera solamente para usted. Hay ocasiones en que lo único que falta es que digan su nombre. ¿Qué es eso? No es quien predica. Yo digo que el pastor predica, pero quien habla es Dios. Siempre debe estar atento a lo que Dios le dice a usted. Y se prueba a sí mismo. Es conmigo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Versículo 31. Solo hasta aquí. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Si usted oyó la palabra de Dios, entonces haga un análisis de su vida y de lo que oyó. Pero no se esconda, Dios, necesito arreglarme. Tengo que dejar mi vida en orden. Dios, necesito adecuarme a tus escrituras, a tu palabra, a tu voluntad, a lo que me dijiste. Dios, tengo que reconocer que estoy equivocado. Tengo que reconocer que estoy fallando. Tengo que reconocer que no estoy de acuerdo con tu palabra. Pero a veces no lo hacemos. Él dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted se levanta, aunque esté caído. Usted puede estar seguro de esto. Dije que iba a hablar más sobre esto, así que vamos a Juan capítulo 11. La resurrección de Lázaro. 11. Juan capítulo 11, versículo 39 en adelante. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El muerto oyó la voz, la oyó. No quiero espiritualizar la palabra, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No importa si ya había pasado el tiempo, ya hacía 4 días, su hermana dijo, hiede ya. Ya pasaron muchos días, porque hay gente que por fama o quizás su situación está aparentemente irreversible. No. ¿Qué tiene que hacer? Oír la voz de Dios. No importa si usted ya está muerto. No importa si ya está muerto, si está en pecado. Oiga la voz de Dios. David estaba en pecado. Y dijo, mientras me callé, envejecieron mis huesos. David ya sabía que Dios le había hablado por medio de Natán. Él fue, pero no se fue a justificar. En cambio fue a pedir perdón. Dios, yo pequé, solamente pequé, hice lo malo ante tus ojos. Y él encontró gracia, encontró misericordia. Oiga la voz de Dios. Oiga la voz de Dios, aunque usted esté muerto, aunque usted esté en el error. ¿Por qué? Cuando Ezequiel oyó la voz de Dios, el Espíritu entró en él y lo levantó. Usted no entiende por qué la persona que le hizo daño y no sé qué más se levantó, porque oyó la voz de Dios. Ella no cuestionó la misericordia, no la cuestionó. Dije en la reunión anterior, y lo he dicho en varias reuniones, que nosotros muchas veces queremos la misericordia de Dios para nosotros. No es verdad, pero no queremos la misericordia de Dios si es para el prójimo. Principalmente si la persona hizo algo malo contra nosotros. Entonces queremos la justicia de Dios, que no es la justicia de Dios. Queremos venganza. Queremos que Dios haga algo contra esa persona. No, nosotros deberíamos orar para que oiga la voz de Dios. Dios mío, esa persona, si oye tu voz, se va a arrepentir. Si oye tu voz, ella va a cambiar de vida. Pero no hacemos esto. Ni lo queremos, queremos venganza. Queremos que esa persona se queme en el infierno. No, tenemos que querer que oiga como nosotros. Hermanos, hoy estoy sobre esta palabra. Entonces, de modo que aunque esté muerto, vivirá. Solo hay que oír la voz de Dios. Vamos a Efesios, que también es muy conocido, capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque cuando usted oye la voz de Dios, dice Ezequiel 2:2, el Espíritu Santo entra en usted, y usted se levanta. El enfermo dice, yo fui curado por las llagas de Jesús. Ya no acepto esa enfermedad. La maldigo en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios entra en usted. Jesús dijo algo muy importante y fundamental en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Él me hizo tanto daño, pero le oyó la voz de Dios. ¿Qué dice la voz de Dios? El que a mí viene, no lo echo fuera. Puedes venir. La palabra dice, Él es quien perdona ¿qué? Todas tus maldades. Usted oye la voz de Dios y dice, no, yo quiero que perdones mis maldades desde que nací hasta hoy. Jesús, quiero tu misericordia. Él oyó la voz de Dios.
pero Dios habló con usted. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Hablen con Dios ahora, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Padre, son hombres y mujeres, jóvenes y niños que están delante de tu santa y gloriosa presencia. Dios mío, están ahora en este altar orando, Dios. Yo prediqué tu palabra. El secreto es oír tu voz. El secreto, he dejado la ley del Señor. He abandonado la palabra de Dios. Dios no podría oírme porque es justo. Pero Señor, tú eres misericordioso. Hermano, ore y diga: Dios, necesito tu perdón. Necesito tu misericordia. Necesito tanto tu amor. Él perdona. David hizo lo que no debía, pero Dios lo perdonó. Y si fue demasiado lejos, Dios lo va a perdonar. Sí, ahora, hermano, no se justifique. Diga a Dios: solo por tu misericordia. No le diga que en ese día estaba nervioso, no le diga que estaba distraído, no le diga que no tenía fuerzas. Dígale: Señor, pequé, ten misericordia, necesito tu misericordia. Ahora, hermano, diga así: Dios, esta persona fue mala conmigo, pero yo te pido misericordia. La misma misericordia que tienes conmigo, yo tengo por ella. Dios, te pido que se arrepienta. De mi parte ya está perdonada. Muchas gracias, Jesús. Tú le estás quitando un peso a esa persona. Le estás quitando una carga muy pesada. Ahora, Dios, invoco tu poder en este momento de cura. Este es un momento de bendición para los hijos de Dios, porque la cura es de los hijos de Dios. Señor, la persona que vive a base de remedio, que tiene una depresión muy fuerte hace tiempo, está siendo liberada ahora. La persona que toma remedios fuertes, que está en un tratamiento quimioterápico, que está, Señor, en un tratamiento radioterápico, está en hemodiálisis, que está en la fila del trasplante, que tiene el sistema hormonal demasiado perjudicado. Ven, Señor, cura a quien siente constantes dolores de cabeza, todos los días le duelen los brazos, todos los días les duelen las piernas, las coyunturas, las articulaciones. Pero ahora es hora de bendición, esta hora es hora de resultado, esta es la hora del milagro. Yo uno mi fe a su fe y levanto la voz y le digo al mal: sal. Le digo al dolor: vete ahora. Le digo a la infección: vete ahora. Le digo al tumor: que salga ahora. A la enfermedad, donde sea que esté, el mal, donde sea que esté, oye mi voz, oye mi orden ahora y sal. Sal de la persona que no puede caminar bien, que no levanta el brazo, que le duele mucho la columna. Exijo que ese mal salga ahora, a la enfermedad autoinmune, a la enfermedad incurable, al mal psíquico, emocional, depresión, trastorno de pánico, trastorno bipolar, ansiedad, miedo terrible. Le digo: sal. Se terminó, hermano. En el nombre de Jesús, apropiese de la bendición y libérese ahora. En el nombre de Jesucristo, demonio que perjudicaste a esa persona en su vida financiera, demonio que estás destruyendo a su familia, perjudicaste a su familia, que destruyes a la persona en la bebida, con las drogas, con la prostitución. Rompemos tu poder, rompemos tu dominio en el nombre de Jesús. Levante las manos. Oh Jesús, muchas gracias. Recibe nuestra alabanza. Señor, recibe nuestro cántico de victoria. Diga: gracias, Señor. Yo recibo mi bendición, me apropio de ella en el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios. Jesús es bueno. Vamos a ver ahora entonces la novela de la vida real de Iris, por favor, en el nombre de Jesús. Yo vivía en el mundo. Fue cuando tuve a Camila y también me separé de su padre. Su padre consumía drogas. Empecé a beber, empecé a fumar, empecé a prostituirme también. Fue allí que empecé a ver que ya estaba llegando al fondo del pozo. Yo era barrendera en esa época y mi dinero no alcanzaba para nada. Solo me alcanzaba para la bebida y los vicios. Fue un momento muy difícil, ¿no? Para mi hermano y para mí. Porque éramos pequeños y veíamos la situación de nuestra madre. El peor momento fue cuando ya quería quitarme la vida también, matar a mis hijos también porque no tenía nada más en la vida. Ella no era una madre muy presente. Allí fue que conocí a la hermana Suenie. Yo siempre la veía en la parada del autobús. Y ahí, cuando ya éramos amigas, le empezaba a hablar de Jesús y la invité a la Iglesia de la Gracia. En el 2016 fue cuando fui a la Iglesia de la Gracia. Fui haciendo campañas en la iglesia
Hice la campaña del Salmo 91, dejé la bebida y dejé el cigarro, hasta que en el 2017 me bauticé. El cambio de mi madre fue muy bueno para mí, ¿no? Porque empecé a sentir que allí tenía a mi madre cerca de mí. Hasta que en el 2018 nació mi nieto Artur y él se enfermó. Entonces, el médico de la UCI me llamó. Me dijo, entre aquí. Cuando entré a la UCI, a mi hijo ya lo habían intubado. Mi nieto tuvo 2 neumonías. Los médicos me dijeron que iban a tratar de quitarle el tubo para ver cómo iba a reaccionar. Lo tuvieron que intubar 3 veces. Todos estábamos orando por él. Yo hice una campaña también de una toallita que decía Jesús. Yo la llevaba todos los viernes para que la ungieran. Mi hija la llevaba al hospital y se le dejaba debajo de la almohada. Los médicos decían que no iba a vivir, que se iba a morir. Yo dije, no creo en eso, mi hijo va a salir de aquí con vida. Yo tengo fe en Dios. Enfermera, ¿qué le pasa a mi hijo? Le sale espuma por la boca. Y ella dijo, es normal porque está tomando una dosis de sedativos mayor que la habitual. Mi nieto estaba agonizando, parecía que iba a saltar de la cama. En ese momento yo salí y miré por una ventana que había allí en el hospital y había un sol tan lindo, tan maravilloso. Y dije, Señor, saca a mi nieto de aquí. Después de 20 días en la UCI, mejoró un poco y lo derivaron a sala. Cuando llegó allá, mi hijo empeoró. Entonces lo tuvieron que llevar a la UCI de nuevo. Lo intubaron y lo llevaron a una sala de reanimación. Otra semana intubado. Y entonces le dije al médico, ¿qué es lo que tiene mi hijo? Y él me dijo, su hijo tiene H1N1. La hermana Suení entró conmigo a la UCI. Le impuse las manos, lo ungí con aceite allí. Después de una semana le quitaron el tubo a mi hijo. Después de 3 días me dijeron así, mamá, su hijo está mejor. Yo dije, gracias a Dios. Me llamaron y me dijeron, tráigale ropa a su hijo que va a volver a sala. Entonces mi hijo pasó una semana en sala y le dieron de alta y lo traje a casa. Él estuvo 1 mes hospitalizado. Yo sabía que nada era en vano. Todo lo que hice por mi hijo, de rodillas orando por la vida de mi hijo. Cuando a Artur le dieron de alta y vino aquí, fue un momento muy alegre. No le quedó ninguna secuela. Él hoy tiene 3 años. Yo decía que cuando veía las prédicas del doctor R.R. Suárez por televisión, yo decía que eso no era verdad. Que todo eso decía que era comprado y que no existía. Y ahora Dios me mostró que todo eso es verdad. Ven aquí, amor, con mamá, ven. Este es mi hijo. Él es mi milagro. Qué milagro maravilloso, ¿no? Usted ve, por ejemplo, la abuela que vivía una vida muy promiscua. Ella trabajaba como barrendera y alguien fue y no tuvo vergüenza de Jesús, le predicó y a veces la persona está con problemas y ni sabe y ella pensaba en suicidio. Conoció a la obrera, le habló de Jesús, la llevó a la iglesia y luego tuvo la prueba con su nieto. Pero Dios estuvo siempre presente y le mostró que Él es real. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Este es un momento de adoración al Señor. Hermanos, quiero que entiendan que este es un momento de buscar a Dios. Cierren los ojos. Padre, bendigo a todos los hermanos que están orando ahora. Bendigo con prosperidad a quien da el diezmo, ofrenda, patrocina. y quien dice, necesito una respuesta en mi vida financiera. Que esta persona reciba la respuesta ahora en el nombre de Jesús. Mis amigos de Lima y de todo Perú que disfrutan este programa, yo tengo que alabar a Dios y hago esto con todo mi corazón, porque verdaderamente me ha usado para bendecir a millones de peruanos. Y usted que me ve todos los días o que está empezando a verme ahora, su vida cambiará por completo. Dios va a hacer maravillas en su vida. Esté seguro de que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras del Señor Jesús jamás habrán de pasar. Yo quería invitarlo para ser un patrocinador del Show de la Fe, una persona que me ayuda financieramente a mantener este programa al aire. Estoy seguro de que va a ser muy bien recibida en los cielos su decisión de mantener este programa. No tenemos a nadie patrocinándonos a no ser el pueblo de Dios, personas como usted.
que están interesadas en ver la verdad triunfar sobre la mentira. Cuando la gente decide ser un patrocinador de la obra de Dios, tenemos la palabra del Señor Dios, que nos da la semilla para que uno la plante, y si la plantamos, Él nos da el pan para alimentarnos, y también multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia. Dios va a aumentar las respuestas a sus oraciones cuando usted se interese en ayudarnos a mantener el show de la fe al aire. Y nuestra dirección es en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Que Dios le bendiga.